hemos también mejorado, hemos cambiado algunos aspectos de nuestras transmisiones de ahora en adelante. Van a tener un contenido que hemos analizado acá en reunión y queremos compartir con ustedes como ese tema que nos parece importante también. No es un tema solamente de la noche. Buenas noches, Claudia. Gracias por estar en la transmisión. Queremos empezar a compartir algo que para nosotros nos parece supremamente importante. Bueno, o al menos a mí me parece supremamente importante, dada la experiencia que yo tuve carcelaria, pues, y resulta que considero yo que las personas, la mayoría de nosotros, no tenemos conocimiento de, Mari, un saludo también, buenas noches, no tenemos conocimiento claro de qué es el Código Penal colombiano, de qué es el Código Carcelario colombiano. Entonces, día a día o noche tras noche, nosotros vamos a poder compartir y vamos a empezar a compartir con este tema que es supremamente importante. Si nosotros supiéramos más sobre el Código Penal, si supiéramos más qué es un delito, cómo se tipifica un delito, qué consecuencias trae hacer un delito, estoy seguro que muchas personas de pronto se alejarían de ese camino que es un poco complejo. Yo empecé hace mucho tiempo en la cárcel de Bellavista con un programa que inclusive está regado a nivel nacional y que se llamaba Delinquir no vale la pena. Pues después lo cambiaron para Delinquir no paga, ¿cierto? Pero no era solamente como un tema de que delinquir no vale la pena porque nosotros somos puritanos y consideramos que delinquir no vale la pena, pues como quien dice, no, es que no vale la pena delinquir, hermano, entréguesele a Dios. No, no es nada de eso. Delinquir no vale la pena, pues por el estudio, por los análisis que se hicieron, que definitivamente pues no solamente los actos delictivos, sino las personas que cometen delitos, obviamente no tienen una trayectoria demasiado grande o terminan encarcelados, y si son muy tesos, muy tesos, terminan en Estados Unidos en condiciones pues peores que las que podían estar encarcelados en Colombia, por así decirlo, pues, ¿cierto? Simplemente por la lejanía, porque aquí vamos a conocer muchos temas y yo se lo digo con propiedad. Yo se los decía en un principio que yo a la cárcel yo no fui a fumar marihuana, aunque fumé marihuana, ni a consumir perico, aunque tuve mi época también, o sea, yo no fui a perderme en las drogas allá. Yo aproveché el tiempo allá y hice un análisis profundo, de ahí nace el programa este de Delinquir no paga, o no vale la pena, que empezamos. Entonces, en este bloque vamos a hacerlo de las siguientes maneras. Primero voy a compartir algo de la historia personal mía, que ustedes ya la conocen, dónde íbamos, todo esto. Después vamos a hablar algo del Código Penal y vamos a empezar por el capítulo 1, por el libro 1, el título 1, todo para que vamos adentrándonos en este tema que es bastante interesante. O sea, es supremamente interesante. O sea, es decir, los pelados o los adultos, las personas todas deberían saber a qué se enfrentan, cómo se enfrentan, y que si toman la decisión, pues háganle, pues, ¿cierto? Porque hay personas que están haciendo cositas dentro de una organización delincuencial y piensan que no están haciendo nada, que eso es una bobada y que no les va a dar nada. Entonces es bueno que conozcan. Pero no solamente vamos a hablar de que conocen, o sea, lo que compete a las personas normalmente o sea, es decir, que están cometiendo los delitos. No, ¿qué nos tiene que garantizar el Estado a nosotros como prisioneros que no lo garantiza? O sea, si hay una cosa corrupta en Colombia, es la justicia colombiana. Y el IMPEC, ni hablar. Y yo no estoy hablando, ni es que tengo animosidad, ni es que yo porque decir tengo rabia y tengo venganza. No, yo voy a escribir lo que es, lo que se vivió, la corrupción más absoluta de estos señores de la supuesta guardia, que son unos, de todo, desde el capitán hasta el bachiller, allá es lo más corrupto, pues, de todos. A mí me gustaría que las personas que están conectadas me dijeran si el audio se escucha bien, porque estamos ensayando este audio. Acuérdense, pues, que estamos ahorita en esta transmisión porque tenemos problemas de audio. Entonces,
vamos a tratar ese tema que es súper interesante. Vamos a empezar con ese bloque diferente, luego ya lo que ustedes conocen, vamos a tener una pequeña oración, después de la oración vamos a tener la lectura de la Biblia. Hemos encontrado una Biblia que se asemeja mucho más, la Biblia de Jerusalén, que se asemeja mucho más a la traducción hebrea de los textos que encontraron, para que entendamos en un lenguaje más claro lo que se trataba de traducir en esa época de lo que estábamos hablando. Después de esto vamos a tocar algunas, ¿cómo se dice esto? Alguna visión personal de lo que es esto. Este texto que acabamos de leer, que hoy vamos a tocar un tema que es polémico, que es cuando vino el pecado, el arca de Noé, los principios de todos estos temas. Entonces vamos a tocar ese tema hoy, ¿cierto? Para esto. Entonces, primero quisiera confirmar si el audio se escucha bien. Quisiera algún comentario de las personas. Las personas pueden interactuar, acuérdense, las personas que estén conectadas pueden interactuar, pueden hacer preguntas. Pregunten a mí con seguridad, cualquier tema carcelario y sin presumir, porque yo tengo una maestría en ese tema de la cárcel, porque en 20 años estudié 4 carreras. Yo tengo 4 carreras en temas carcelarios y yo no me la pasé, vuelvo y le digo, soplando. Yo pertenecía a las mesas de trabajo, hice los movimientos más grandes que hay a nivel carcelario en Colombia, que se han conocido, la MONAR, la UNAPREP. Entonces, tengo conocimiento. Si alguien se intriga y me dice qué pasa, yo le relato exactamente lo que pasa dentro de estas cárceles, dentro de estas cárceles, porque yo no estuve bacaneado simplemente en Bellavista, que es una especie de bacaneo, o bacaneado aquí en la cárcel de Itagüí, sino que yo estuve recorriendo por Colombia las cárceles de Colombia. Entonces, cualquier persona que quiera interactuar con este tema, lo vamos a hacer. Acuérdense, y lo voy a decir de principio, ahorita apenas empecemos la transmisión, es decir, el contexto de la transmisión. Acuérdense que nosotros aquí tampoco estamos sentados simplemente para estar transmitiendo y echando cháchara, echando carreta y hablando todas las noches, porque resulta que es aburridor. Esto es un tema simplemente de los inicios que tenemos aquí para Quid, de entrenándonos en esto. Hay que ser honestos, porque no tenemos ningún conocimiento de este tema. Estamos simplemente con el deseo. Pero acuérdense que nuestro deseo no es quedarnos aquí sentados simplemente hablando cháchara, como dicen, sino que queremos es ayudar de verdad, queremos es ayudar. ¿De dónde nace ese ayudar también? De experiencias que van a conocer mías carcelarias, que yo en esas mesas de trabajo que teníamos por allá, en esas diferentes penitenciarías, de las cuales yo presidí algunas y otras hice parte de las mesas de trabajo, representé mis patios, representé las cárceles donde estaba, en la mesa de trabajo. Yo me acuerdo que yo era una de las personas más discursivas ahí, porque de ser gago, porque gagueaba y temblaba la voz cuando se me arrimaba cualquier capitán, cualquier coronel, el director general del INPE. A mí se me arrimaba una persona de derechos humanos y yo los veía tan grandes, personas tan, a ver cómo decirlos así, o sea, con tanto conocimiento, que merecían tanto respeto, que yo gagueaba con ellos. Cuando conocí lo que realmente eran, cuando conocí realmente que pertenecían a sistemas corruptos, que no les importaba nada de lo que pasaba con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos, ni con nuestros procesos, yo le empecé a hablar como cualquier ser humano, como cualquier persona que conocía, porque sabía que hacía parte de un sistema corrupto y que no merecían, aunque merecían el respeto como seres humanos, como profesionales, no merecían ningún respeto, porque no están cumpliendo ninguna de las cosas para las que habían sido hechas, y van a conocer estos temas. Entonces yo les decía que de donde yo detesto ser dicharachero, o sea, de donde yo no estoy, de donde yo estoy como echando carreta o estoy en contravía del solo hablar. Estoy en contravía del solo hablar porque yo me acuerdo que yo me sentaba en esas mesas de trabajo y esbozaba pues todos los problemas que teníamos en la cárcel, problemas de alimentación, problemas de visita, problemas de los procesos, problemas de lo que nos faltaba, de las vulneraciones de derechos humanos, del respeto a la dignidad humana. Bueno,
Hablaba de todo esto y yo apenas veía esos grandes jurisprudentes que se sentaban allá, senadores de la República que se sentaban en las mesas de trabajo de nosotros, es decir, y yo los veía sentir con la cabeza y es que, ¿y sabe qué sentía yo por dentro? Yo sentía que estaba arreglando el mundo, al menos el mundo en el que yo vivía, que era el carcelario, y que eso en la cárcel, así ustedes no me crean, es un reflejo de la sociedad. Cuando usted ve las cárceles y lo atestadas que están en la cárcel, es un reflejo de la pudredumbre y de la inasistencia del Estado y la ineficacia del Estado en atender los problemas reales de una sociedad. Cuando uno ve todas esas personas que están en prisión, con todo el desconocimiento del mundo, un poco de pelados ahí que no sabían nada del mundo, que solo se le entregaron en manos de pensadores, por así decirlo, de las bandas criminales y a creer que sabían lo que están haciendo y luego son basura que se tira a la cárcel, ni el Estado se acuerda de ellos, que nunca se acordó, ni se acuerdan los jefes tampoco, que allá los dejan tirados, pudriéndose ni perdiéndose porque hicieron sus muertos, hicieron sus vueltas y llevaron sus drogas y llevaron sus cosas y destruyeron sus drogas mientras los otros estaban sentados pues en sus tronos, pues por así decirlo, tronos figurados. Entonces, yo sentía y decía a los señores, y me elogiaban, los sinvergüenzas esos me elogiaban, y me decían, es que usted es abogado. Yo no, abogado, yo me sentía orgulloso. Yo por dentro me sentía, usted es abogado, ¿cierto? Usted estudió Derecho. ¿Cuál Derecho? Yo estudié hasta quinto de primaria. ¿Cuál Derecho, hombre? Pues en mi cabeza decía eso. Me decía, tenés razón, no me habel, hombre, en todo eso que decís, hombre, sí, señor, no habíamos caído en cuenta. Mentiras, pura caspa. Yo es que ni siquiera sé si se puede decir groserías por aquí, pero yo no diría groserías. Porque es que me da como raya esas cosas, pues, de que uno con las esperanzas puestas en las personas que pueden, tienen el poder de cambiar las cosas y no les cuesta nada y enredan las cosas. Y salían de esa reunión y yo contento porque había arreglado que al menos la condición de 3.000, 4.000, 50.000 o 140.000 cuando nuestro amado presidente Uribe dejó de atestar las cárceles. Cuando yo entré a la cárcel habían 40.000 internos y no cabíamos en ella. Cuando yo salí a la cárcel habíamos 170.000 presos en Colombia de cuenta de nuestro amado presidente Uribe. Porque, es decir, yo tengo mi admiración por Uribe, porque en un momento histórico de Colombia, él estuvo donde tenía que estar y hizo sus cambios de efectivo, ¿cierto? Pero los que sufrimos las bellaquedades de ese man, todas esas cosas bastardas que hizo, esos falsos positivos, y los falsos positivos no son esos muertos que fueron impulsados, digo que impulsados por él porque él fue el que presionó a las fuerzas militares para dar resultados, y así de esa misma manera, como impulsó las fuerzas militares para dar resultados, que resultaron un poco de falsos positivos, gente disfrazada de no sé qué, y terminan siendo guerrilleros campesinos humildes, así terminamos todos en la cárcel, porque yo fui víctima de él, yo fui víctima de las políticas del presidente Uribe. Lo admiro, no tiene nada que ver con eso, o sea, como presidente que hizo en su momento lo que tenía que hacer, que el momento político estaba para el tipo, y que no sé qué, y que yo finalmente, pero fue una porquería, se pasó por encima de todo en Colombia, una porquería, y que no es una cara que es que soy amigo de Petro, que es que soy izquierdista, a mí nada de esa pendeja me importa, si otro también me parece un loco ahí, pues que no hace nada, pero una cosa es no hacer nada, y otra cosa es ir en contra de la Constitución y las leyes para hacer lo que te dé la gana, porque presionó a las fuerzas militares y terminamos matando inocentes en Colombia por todos lados, y presionó a la justicia colombiana para que quemara a todo cuanta persona cayera a la cárcel, fuera o no fuera inocente, fuera o no fuera culpable, perdón, presionó a la justicia colombiana, ordenó, y es más, dio, ¿cómo se dice?, beneficios para dar resultados, y los resultados no eran contra la justicia. Los resultados no eran contra la verdad, los resultados era condenar personas, de 40.000 personas, y que alguien me desmienta en Colombia si no era así. El presidente Álvaro Uribe recibió a Colombia con 40.000 internos, y cuando yo salí de la prisión lo entregó con 160.000 internos en las prisiones colombianas. O sea, el tipo triplicó esa cantidad de personas que había en Colombia en las cárceles, y tuvo en la cárcel con toda seguridad, y yo le estoy diciendo, con toda seguridad, y eso me da una rabia a mí en esa época, tenía más de 17.000 personas secuestradas del Estado, condenadas inocentes en la cárcel, entre ellas yo.
los tenía secuestrados del Estado. La guerrilla con posibilidades de salir, porque ahí están las negociaciones de paz, no sé qué, y otra cosa, Ingrid Betancourt y todas esas cosas que estaban por allá, los soldados que tenían retenidos con posibilidades. Esos señores tenían como 5.000. Y estos señores paramilitares llegaron como hasta 3.000 en su momento más álgido en secuestros en Colombia. Pero el gobierno colombiano, en manos del presidente Uribe, tuvo 17.000 inocentes en la cárcel, condenados por los delitos más atroces, entre esos yo. Yo, que pagué un homicidio que nunca, no había una sola prueba contra mí porque nunca le disparaba a nadie en la vida. Nunca. Lo juro por Dios santo, nunca en mi vida le disparé a un ser humano. Nunca he mandado matar a nadie. Y sin embargo, las políticas de este señor. Entonces, ¿a qué vengo yo con estos temas? Yo dejé creer en los discursos. Sentado en las mesas de trabajo creyendo que arreglaba el problema carcelario colombiano. Entonces asentía que es que. Sí, usted es abogado. Ah, sí. Pero, locos, y es que elogiándolo a uno porque son hábiles. Después que leería tantas en 2 libros que leí yo, encontraría yo cómo era que ejecutaban el poder, cuando me leí las 48 leyes del poder, cuando me leí hasta el Calila y Digma, libros fue lo que leí yo decía, con razón estos políticos, una porquería, si es que se entrenan en eso, ¿cierto? Y eso, pues, lo que uno alcanzó a leer, mira lo que leerán esos locos, pues. Entonces, dejé de ser discursivo y por eso me choca venir aquí a hacer discurso. Exactamente por eso me choca el discurso. Y yo decía, como le decía a los comandantes guerrilleros cuando estaban en la cárcel, esa bobada de estar pidiéndole a alguien que haga por uno, vamos a hacer. A eso iba yo, y eso estaba tocando el tema yo. Decía yo que no quiero hablar, quiero hacer. Quiero hacer la obra de Dios y quiero que seamos la mano de Dios. ¿Para qué? Para volcarnos a la calle, hacer algo bueno y efectivo, algo que sea real, por pequeño que sea real. El Estado no lo va a hacer. Con seguridad, y vuelvo y le digo, no es animosidad que tengo, es conocimiento que tengo de primera mano en esas cosas, porque ay María, yo me senté con un poco de lo que quieran ahí, sí también allá persuadirme de que no siguieran las luchas carcelarias, que Rocío Arias, que se mande de Cano, que se mande Cepeda, bueno, de izquierda y de derecha y de ultraderecha y de ultraizquierda, iban a visitarme a la cárcel para que parara la lucha carcelaria, yo nunca la paré. Y además que eso me pasó factura a mí en la vida, pero nunca la paré tampoco. Nunca hizo nada, pero nunca la paré tampoco. Entonces, cansado de tanto discurso, yo ya no quiero echar discurso. Yo quiero lanzarme a la calle a ver qué hacemos. Es un sueño y yo 100% seguro que lo vamos a realizar. Y vamos en eso, que eso va a ser parte pues de una invitación constante que yo voy a hacer acá en este canal de la obra de Dios. Va a ser esa invitación constante pues a que nos tiremos a la calle a ayudar pues a estas cosas. Luego vamos a sacar unas conclusiones y ahí nos vamos, ahí está la temática entonces que vamos a tener el día de hoy y vamos a empezar a desglosar la primera temática, que es la historia personal mía de la prisión, la historia personal mía. No voy a hacer un recuento de lo que pasó, pero los que se acuerdan, voy a empezar desde Bellavista. ¿Se acuerdan que yo desde el bodegón de Bellavista pasé a los patios asustadísimo, con 1000 preocupaciones? Mi hermana entró a visitarme la primera vez allá con mi sobrino en el vientre, que es el socio mío ahora. Me llevó una colchonetica azul, una de rayas, yo me acuerdo, me fuera ayer, ella estaba bajita y embarrigada y me da mucha tristeza, me provocaba llorar por el sufrimiento que estaba padeciendo pues mi familia como en esos momentos, ¿cierto? Yo me hacía el de la vista gorda frente a esas cosas porque yo les dije que cuando a mí me capturaron yo aprendí a respirar despacito, porque eso es muy complicado. Entonces les iba contando de que estaba ya en la prisión, después como pude me compré un camarote, después de comprar un camarote empecé a hacer negocios allá, bueno, conseguí bobaditas, conseguí media mesa de billar, conseguí por allá una chaza, luego monté otra chaza, luego empecé a entrar televisorcitos y luego empecé a comprar unos arcitos y ya tenía como subsistir dentro de la cárcel, mientras que mi señora en esa época estaba en la cárcel de Buen Pastor y que nos escribíamos todos los días, él nos lo estaba contando, y que yo ahora les contaba que yo ahora que predico la fidelidad, en esa época le estaba siendo infiel a la señora mía.
supuestamente yo con ese sufrimiento, uno no coordina nada de lo que siente supuestamente y lo que hace. Que conocí yo a un señor Rodrigo de Cali, que él tenía una hermana que era una mamacita, que era la reina que no sé, el valle, no sé qué, pues, como que la reina del valle. Ella a la vez era como la querida o la mocita de un narcotraficante que se llama Víctor Patiño Fome, y le contaba pues que ella como que se enmozó conmigo y le decían Corín Tellado, y empezamos pues a parcharnos, y que el día del cumpleaños de ella yo le tenía organizado en la celda mía un cuadro de esos que pintaban en vidrio, unos artistas tesos que hay en la cárcel, con unas vaquitas ahí que decía te quiero, no sé qué, besos, abrazos, picos, no sé qué tan, qué feliz cumpleaños decía el cuadro, y una torta, unas bombas y flores y un poco de cosas, decoraba una celda super play, pues porque ya me tocaba también pues ahí a la cárcel, ¿cierto? Entonces, en ese ir y venir, digo que llamé yo a la mamá de ella, o sea, a la suegra mía en esa época, y me contestó y me dijo, ay, qué pena, Abel, que mire que ella no pudo ir porque don Víctor, a quien supuestamente había dejado por mí, la invitó a celebrar el cumpleaños y él tenía como un carro de regalo, imagínense, Coca-Cola mata tinto. Yo con flores allá y con un coso de vidrio y el otro con un carro por allá, bendito Dios mío. O sea, a veces uno cree que es que va a carrompelona, no olvida al portillo mío, decía mi papá. Entonces, que se fue para allá y yo todo desconsolado, y ahí voy en la historia, todo desconsolado, me arrodillo ahí en el patio, estoy en el patio y como con ganas hasta de llorar, que uno se vuelve como muy sentimental en la cárcel, llego y volteo así para eso se llama el rastrillo, y nosotros hacíamos una calle de honor así, desde el rastrillo así derechito hasta que ingresaban al patio, para dejar pasar las mujeres por ahí por el medio, y todo el mundo estamos esperando al lado y lado las mujeres, y cuando veo yo para allá, y yo veo como una alucinación, y veo que la mujer mía va entrando a visita, la que estaba en la cárcel del Buen Pastor va entrando a visita. Yo caí de rodillas realmente, pues, porque como que no pude con las rodillas y se me vinieron las lágrimas, me parecía increíble porque esa era la carga más grande que yo tenía estando en prisión. Uno solo, qué rayos, uno solo, pues bueno, hasta la muerte la soporta, pero cuando uno se arrastra a la familia o a las personas queridas y una muchacha que no tenía nada que ver, nada que ver, no tenía que ver yo. Ella menos, no tenía nada, pero absolutamente nada que ver, era cómplice mía en los asesinatos de los 3 policías supuestos esos, que resultó ser el asesinato de un señor William Martínez y la herida de unos policías, una niña y la trabajadora mía, que ya les conté eso, que esa señora dijo que me había visto por aquí en Pedregal, que es que dándole bala, que es que de entre un carro, yo nunca le había hecho un disparo, no, pues que bendito sea mi Dios, hombre, y menos una atrocidad de esas, pues, que ni un puñón. ¿Y sabe qué? Veo que viene que es que la mujer mía a mí se... Ay, yo me acuerdo como si fuera ayer. Venía con ese pelito mojadito, como que recién se había bañado. Pero a mí me importaba un pepino que no viniera arreglada ni bonita. A mí lo que me importaba era que la mujer mía estaba entrando y que estaba en libertad. Y era la mujer mía, por Dios, era la mujer. Y me voy yo desesperado, imagínense, para la celda, y me acuerdo cuando estoy entrando a la celda que tengo eso allá arreglado para Viviana, y con ese cuadro ahí colgado, para la novia que fue infiel por allá con Víctor Patiño, y yo le digo a ella, se me prende como el bombillo, imagínense la decepción de esa pelada, yo era entraba ahí, y le digo, espérate sentada en esa banquita, y entré yo allá, y lo único que se me ocurrió, porque no podía salir, porque había quedado sentada toda la salida de la celda, meter ese cuadro por debajo del colchón. Metí ese cuadro por debajo del colchón, el resto me tocó dejarlo así. Y obviamente pues todo me salió a pedir de boca porque yo llegué y la entré allá, a la celda, a lo que tenía preparado para otra. Y esa mujer se puso a llorar, por lo especial que era yo, imagínense. Que cómo le tenía eso decorado, que mi hermano Gacha era un sapo. Que era un sapo que porque ella le había dicho a Gacha, a mi hermanito, que no me fuera a contar que ella ya había salido de la cárcel porque quería darme la sorpresa, y Gacha a mí no me dijo nada, ni las muchachas me dijeron nada a mí cuando ella salió, nada, yo seguía con mi vida normal, yo estaba con mi moza, y ¿sabes qué? Quedé como un rey, güey, quedé como un rey, con flores, con bombas, con todo, Dios mío, ahí me sirvió Carlos Patiño, ese señor, Víctor Patiño, perdón, ¿cuál Carlos Patiño? Carlos Patiño lo conocería después.
a Víctor Patiño, ahí me sirvió súper. Imagínense donde me hubiera encontrado en esa plena celebración Viviana, que era una de las primeras que entraba, o donde la otra hubiera, no, benditos y amigos, era la primera vez que me hubieran encontrado a mí en una cosa de esas. Bueno, celebramos ahí, mejor dicho, eso parecía el día de llegar. Yo me acuerdo que nosotros estábamos ahí, nos pusimos a hacer el amor en eco cuando sentí que ese vidrio que quebró debajo, ¡pah! Y ella preguntó, ¿qué pasó? Y no fue nada, madre. Donde le por la lanzada del colchón también otro problema. Pero bueno, recuperó la libertad de la mujer mía. Benditos sea mi Dios, mi equipo de trabajo, porque eso sí tenía esa mujer, era mi equipo de trabajo. Y empezamos a crecer en esa cárcel, ella me visitaba cada 8 días, empezamos a crecer, ella me llevaba cosas de la calle, ya era para las chazas, confites, cosas, frunas, chocolatinas, todo eso, y ya, y yo me empecé a mandar plata para la calle con ella y todo, ya era un comerciante, y se me olvidó como durante ese lapso de tiempo ahí. Yo les decía que ya mis hermanas y tal me mandaban ropitas que eran así como parecía bandido, y yo iba adquiriendo mi personaje de bandido. Fuera de todas esas hartas de mentiras que decía, pues que es que yo era delincuente y me inventaba personajes que conocía, que nunca conocía a la gente porque no era la gana como de profundizar. Ya tomábamos Chamberlain. Yo le tenía una botella de Chamberlain, una botella de 2 litros a la mujer mía toda cada 8 días de Chamberlain. Yo les decía que el Chamberlain es una cosa que hacen allá con chicha, son muy creativos esos berracos, y hacen chichas y le meten papa, le meten levadura, le meten hierro, le meten de todo, unas canecas de esas grandes de metal, uno no está muerto de arepa ni ciego. Y sabe qué, y nosotros yo preparaba eso, y es que con malta, lo preparaba con lecherita, lo preparaba con Halls, y eso quedaba un trago pues fino, parecía un sabajón eso, parecía un Baileys, parecía eso, y unas borracheras, Dios mío, que me metía yo con la mujer mía allá. Yo estaba adaptado ya a mi realidad, a mi nueva realidad. Yo realmente de Bellavista en ese primer año, yo no tengo mucha queja que hacer, porque primero yo tenía la esperanza en que todo se iba a aclarar, pero que era cuestión de tiempo, me decía la doctora Luz Helena. Yo no hice mayores esfuerzos, confiaba muchísimo en la justicia colombiana, yo no tenía absolutamente ninguna prueba, ningún arma, ningún testigo, porque ¿cómo va a tener un testigo si no estuve allá? No lo mandé a hacer, no tenía arma, no tenía nada. ¿Con qué me iban a joder? Eso era un asunto temporal, decía yo, y así como la mujer mía salió, yo también iba a salir, normal, pero era cuestión de esperar. Pero mientras esperaba, no me iba a poner a desesperarme, iba a fingir ser un delincuente, a disfrutar de la mujer mía, porque hasta ahí llegó los amores con Viviana, disfrutar de la mujer mía, que ella me ayudara y cada 8 días como podía, pero estaba en Medellín, en una cárcel gobernada por bandidos, y yo como ya tenía platica, ya era Don Abel, yo ya tenía mi camarote bien organizadito, yo ya participaba de las reuniones de algunos bandidos medios, por decir algo ahí, y nos tomamos, o algunos señores, que también nos distinguíamos por un grupo de señores también que estábamos ahí, y no bandidos reconocidos, pero también estábamos ahí, nos parchábamos ahí a tomar licor, y ahí conocí los primeros pases de esa pendejada, y empecé también a disfrutar de las fiestas, que nunca lo había hecho. En la cárcel que cogí un poco de mañas ahí pendejas, pero ya estaba tranquilo, relajado, esperando. Pasaron los tiempos, pasó como un año, yo les decía que yo me puse a trabajar en confecciones también, y eso aprendí a coser sábanas y a doblar sábanas y a empaquetar sábanas, y yo feliz ahí, no me pagaban nada, pero yo estaba por el descuento, por si de pronto algo malo pasaba, que estaba seguro de que nada malo iba a pasar. Y ahí iba yo en mi ir y venir, hasta que un día cualquiera aprendí que allá las gentes condenadas las mantenían en unas listas así, el INPEP. Ahí empiezo a conocer yo la corrupción del INPEP y de los mandos del INPEP, directores, sargentos, capitanes, y ellos mandan esas listas a las plumas, a los que llevaban los patios, y cuando ellos veían que algunos de los hombres de ellos estaban allá, o ellos mismos estaban allá porque ya estaban condenados, para que los dejaran allá, entonces les daban desde a 700, en esa época eran 700 lucas al sargento o al capitán o al jefe de remisiones, para que cambiaran ese nombre por cualquiera al azar, por cualquiera. Y el mío fue uno de esos del azar. Yo estaba sindicado, no me podían mover de cerca de mi proceso, porque tenía que estar pendiente de mi abogado, tenía que estar pendiente del juez que tenía el caso mío, tenía que estar pendiente de mi proceso. Pero ese acto de corrupción
El condenado lo pueden llevar a un penal. Voy a hacer un break ahí para que haya una diferencia ahí sencilla. Hay una diferencia grande entre lo que es una cárcel a una penitenciaría. La cárcel es un sitio donde deben llevarse las personas que están sindicadas para mantenerlas cerca de su proceso, cerca de su familia, con unas garantías que deben de darles ahí procesales y familiares. Y la penitenciaría es donde las personas condenadas van a pagar su pena, como lo dicen. Y ahí en Bellavista estábamos sindicados y condenados. Yo tenía que estar acá y los condenados tenían que estar en las penitenciarías. Pero en esa negociación que se hacía, que valía 700 lucas, que le entregan esa cosa a los plumas, ellos decían, no, sáqueme aquí de aquí, sáqueme a este muchacho de aquí, sáqueme esto de aquí. Y eso era un negocio, 700 lucas había que dar para ese negocio y resulta que yo fui uno de los cambiados, ¿cierto? A mí me cambiaron el listado por otro y así terminé yo en remisión. En una remisión que yo no tenía por qué estar. Imagínense en la cosa. Yo acomodado en Bellavista, la mujer visitándome cada 8 días, tenía como 20 televisores, tenía 2 chazas, tenía una mesa de billar, tenía un estilo de vida, pues si no me podían mover, tenía mi camarote y tenía unos arros comprados, como 6 arros comprados, es decir, tenía ingresos para estar tranquilo ahí, al menos pagar mi canazo sin problemas hasta que se resolviera mi situación jurídica, que era la libertad por inocencia, y resulta que le dicen a uno que sale en remisión. ¿Sabe qué? Usted le da un frío desde aquí, desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie. Le da un frío que usted no sabe ni qué hacer. Usted se queda helado y dice, en remisión, ¿para dónde? Es decir, ¿y a quién le dejas todo esto? ¿Cómo haces para...? ¿Qué pasa con lo que yo tengo aquí? ¿Qué pasa con mi proceso? ¿Qué pasa con mi mujer? Ahí sí empieza a estresarse uno por el proceso. Porque mientras uno está en borracheras o por ahí, pues por ahí en sus loqueras y con la visita cada 8 días, pues uno ahí va como pasando la cárcel. Cuando le dicen eso a uno, benditos amigos. Y conozco otro tema nefasto fuera de la corrupción que empecé a conocer, la remisión, el traslado. Sale con todo. Y sale con todo en esa época salíamos con todo, yo salí como con 3 maletas de ropa, con el ventilador, con la colchoneta, con el televisor, con todo. Y así 18 personas más íbamos en esa remisión. Cuando me enfrento a la remisión, que uno no para de temblar, usted no para de temblar porque es la incertidumbre más grande, porque así vos conozcas la cárcel, vos siempre pensás que a la cárcel que va a llegar, ahí están los verdaderos bandidos, a un penal, ¿cierto? Otra vez venía la imagen del calvo, caricortado, caremalo, violador, de todo, mejor dicho, los ladrones, las cosas que usted escucha en la cárcel, viene ese pensamiento y usted no para de temblar, usted arranca y no para. Bueno. Resulta que nos metieron en un jurgón. Un jurgón es una cosa que esas cosas son de metal, así como donde llevan carne, es un jurgón hecho de metal. Tenía 3 ventanillitas así por ahí de 12 centímetros por 15, unas ventanitas así chiquiticas con unas rejitas ahí puestas, ahí pues, ¿cierto? Por donde entraba un poquitico de aire, de luz. Medio jurgón estaba donde metimos todas las maletas y medio jurgón, ese espacio era por ahí de 3 metros por 3 por 3 metros, no, pero que tenga un carro de ancho, no sé, no tiene 3 metros, tiene 2 metros alguito, era cuadradito, hay 2 metros por 2 metros 50, póngale. Un espacio de 2 metros por 2 metros 50, digamos 18 seres humanos con 2 baldes, uno para hacer popó y otro para orinar, porque no paran en todo el camino. Ahí me metí yo no lloraba por no mostrar ahí, pero tenía un amigo mío que se llama Chicharrón, un gordo, pesa por ahí 140 kilos. Y ese gordo, me acuerdo que no paraba de llorar, y como no hay espacio ni para uno sentarse, yo de arepa quedé sentado para un rinconcito, y me tocó llevar a ese gordo en las piernas, ese viaje, por ahí 10 horas lo cargué, un viaje de 18 horas que nos toqué. Yo me sentí ahí, hay veces donde uno siente que tocó fondo, parce, o sea, que vos no vales nada, hombre, que es que vos sos tratado ni como ganado siquiera, hombre, ni como ser humano peor. A nadie le importa, eso no cerran ese jurgón y dele pata, y yo me acuerdo que ese balde de orines se llenó rapidito, y eso era ese carro muy para lado y lado, las cartas no estaban tan buenas como ahora, y ese orín caiga encima de uno, caiga para el otro lado, no, qué problema tan berraco. Y vaya, ¿quién va a parar? ¿Quién va a pararle a unos delincuentes? Ok,
Entonces, la remisión, el traslado, qué cosa pero tan berraca. Llegué, hicimos una parada en San Gil, norte de Santander. ¿Una parada para qué? Única y exclusivamente para que se bajaran de ahí como 6 reclusos que dejaron ahí, ¿cierto? Dejaron 6 reclusos, ya se disminuyó, quedamos 12, llegaron y pararon, pero no nos bajamos del jurgón. A los que se iban a bajar, bájense, tomamos aire y siga. Paramos en otra cárcel por allá, que es que en el Socorro, no sé qué, Santander, y bajaron como otras 10 personas, y quedamos 2 en ese jurgón, y siga para arriba. Llegué yo a Aguachica, Cesar. Un calor infernal, una cárcel de pueblo, ahí llegó en ese traslado yo. Otra vez, como el 4 de agosto del 97, que fue uno de los días más nefastos de mi historia, o el día más nefasto de mi historia, en que todo cambié y llegué a la cárcel, podíamos hablar que en la poca vida que he hecho en Bellavista, esperando mi libertad, con la visita de mi señora, cerca a mi familia, de alguna manera, tenía algún bienestar y podía hacer comercio ahí debido a que el control lo tenían los bandidos, y habían restaurantes adentro y tal. Otra vez vuelve y mi vida empieza desde ceros. Llegué yo a Aguachica, Cesar, con 3 maletas de ropa, una colchoneta, un ventilador, un televisor, una grabadora. Así llegué yo a Aguachica, Cesar, con una mano adelante y otra mano atrás, en el calor más abrasador que ustedes puedan ver. Y hasta ahí yo voy a contar mi historia personal. Ok. Ahí quedamos. Aguachica, Cesar. Y mañana les voy a contar qué pasó en Aguachica, Cesar. El respeto a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué voy a empezar? Parece contradictorio, y tal vez muchos de nosotros como seres humanos o las personas que nos están escuchando piensen o pensemos o se piensa de un modo general, y yo lo sufrí muchísimo en la prisión, que porque una persona comete un delito no tiene derecho, y menos derecho a la dignidad humana, que merece ser tratado o puede ser tratado como si fuese una basura, como si fuese una escoria, como si fuera lo peor del mundo para desechar. Y yo voy a hacer un paralelismo, y me perdona que tal vez haga comparaciones que no vienen al caso. Puede ser que una persona que mate a otro, una persona que de pronto secuestre a otra persona, una persona que cometa actos delictivos, que robe, que se robe un celular, que mate a alguien por robarle un celular, puede ser que no sea merecedor de muchas cosas. Puede ser que no sea merecedor de muchas cosas. Y yo digo, de pronto países desarrollados, países que sean garantistas garantistas de todos los derechos que tienen las personas o ciudadanos, tal vez se puedan dar el lujo de castigar a alguien ejemplarmente, por así decirlo, pero ni siquiera Estados Unidos, por mencionar un país pues que es como muy duro y muy fuerte en el tema de los castigos, porque ellos garantizan en muchas cosas, educación, trabajo, garantizan cosas, incluso solidaridad cuando se quedan sin empleos. Hay muchas cosas que un país como Estados Unidos puede reclamar porque ellos otorgan oportunidades, por decir algo. Pero Colombia, y no estoy justificándolo, estoy hablando de la historia que hay. Colombia, un país tan corrupto a través de la historia, que abandona a todas las personas, y yo le digo que los abandona porque yo conozco qué cae a la cárcel, yo conozco quiénes caen a la cárcel, abandona a todas las personas que él debe proteger,
a todos esos pelados de las comunas, y voy a hablar de Medellín, que es lo que conozco, a todos esos pelados que están en las lomas de Medellín, en los barrios de Medellín, en todas esas partes de Medellín, los abandona. No tienen cómo allegarse a la educación, no tienen cómo llegarse a trabajos dignos, o no tienen cómo allegarse como a un programa del Estado que les brinde algunas oportunidades, sino que los abandona a su suerte. Y abandonados a su suerte, luego llegan personas que son hábiles, muy hábiles, y tal vez salieron de los mismos barrios donde están, pero lograron crecer, digamos, de alguna manera crecer en algún ambiente delincuencial, y al menos crecieron de mente o fueron muy inteligentes como ellos, y ellos sí les dan educación a estos pelados. Ellos sí la educación que merecen, ellos empiezan a pararlos en las esquinas a que campaneen, luego empiezan a ponerlos de jibaritos, luego de jibaritos empiezan a que enfelpen, luego de que enfelpen empiezan entonces a que cuiden el barrio, luego de que cuiden el barrio empiezan a ponerlos a cobrar las cuotas que hay que cobrar, luego de eso empiezan a contraditos más grandes que a sicariar, luego tal, y la educación que les dieron es esa. Ante el abandono del Estado, no le estoy echando la culpa entera al Estado, pero no cubre en ningún momento ni siquiera el 50% de lo que debería cubrir con todo el esfuerzo que ellos intenten hacer. Los abandonan, y la escuela, la educación y el apoyo que reciben es de esto que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y desde culturas nefastas como la que nos quedaron a nosotros del Pablo Escobar, a nosotros eso no ha cambiado. Eso crean unos y se vienen detrás y se volvió una cultura. Se volvió una cultura que el otro pelado que nace, que tiene 8 años, está detrás del de 12, que ya está entrando, desde el 14 que están, desde el otro, hasta el otro que ya está en la cárcel, buscando que esté en la cárcel para reemplazarlo al otro. Bueno, está bien. Los abandonaron del Estado, ahí está. Dice la ley, en algún momento dice que la misión del Estado o el fin de poner a alguien en prisión es resocializarlo. Es decir, yo te descuidé, voy a poner ese paralelismo. Te descuidé. No te pude brindar, mi brazo del Estado no alcanzó a ti, no te puede brindar la educación, oportunidades laborales, no te puede mostrar otro mundo diferente como el Estado colombiano debería hacerlo, como cualquier Estado garantista debería hacerlo. No importa. Te cogí en un error, te pillé robando, te pillé atracando, te pillé matando, te pillé haciendo cosas que otra persona te educó en ella, porque es que ellos no nacen de la nada, alguien los educó, como los educan aquí en Medellín, y me da mucha berraquera, porque también viene un bucle ahí del que fuma marihuana, y el que fuma marihuana y le pasa al otro, y ahora es el tusi, y ahora es el tani, y incluso los grandes tienen gente que es que regala muestras para enviciar a los pelados, y empiezan a repartir chocolatinas en los colegios, y pareciera un cuento más de los cuentos que hay, pero es así. A la gente no le importa sino su bolsillo en últimas, a costa de la salud mental, física, el deterioro que tienen esos pelados consumiendo bazooka, marihuana, perico, tusi, todas estas pendejadas que existen hoy en día, y con una incultura bien grande frente a la drogadicción que tenemos acá, porque ni siquiera es cultura, es una incultura. Porque es que eso se vuelve como una cosa de pan diario, ni siquiera es una droga recreativa que dicen, bueno, vamos a hacer una fiesta de fin de semana y vamos a vernos unos locos, pues, vamos a tirar de todo. No, aquí se levantan y el pase perico, se levantan y pegan el bareto, se van a almorzar y no pueden almorzar porque tienen que pegar el bareto, en la comida también, y uno ve con el bolsón de tusi, dando en tusi, ¿y por qué? ¿En qué fiesta estás? No, para relajarme, para parcharme, y el perico también. Una incultura, porque ni siquiera una cultura es frente al consumo de eso. Entonces, llega el Estado y los coge en un error, cualquier error que sea. Error, que lo conllevó otra persona que es más maquiavélica que ellos, porque por lo general las personas que son duchas, duras, inteligentes, nunca los van a coger ni por omisión, ni por secuestro, ni por nada de esto. Ellos los cogen de pronto porque mandan por ahí, porque alguien los delata que mandan y no les pueden ni siquiera comprobar los delitos que cometen, pero ese pelado sí lo cogen. Está bien, lo cogieron, no hay problema. Hubo un abandono ahí o una decisión personal, lo que usted quiera tomar, y el Estado, que debe ser garantista y resocializador, lo coge y lo coge a las manos de él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrarle la cara del Estado. O sea, fuera de que lo abandona, para mostrarle la cara de corrupción, de
el mayor respeto a la dignidad humana que yo he visto, lo he visto yo en las cárceles de Colombia, donde vos te sentís como que no vales un peso, donde vos te sentís como una cucaracha, son las cárceles colombianas. Y lo digo con conocimiento de causa, no fui a estudiarlo, lo viví en carne propia y se lo voy a describir. Y cosas que no conoce la gente. El infierno es una popó esa joda. Te meten a la Sijín, te meten a la Candelaria, te meten a unos parqueaderos improvisados, donde tenés que dormir en el piso, tenés un espacio de 60 centímetros para donde vos te movas y le montás la pierna al vecino. Los pies tienen que quedar tocando la cabeza del otro muchacho donde podés. Yo en la Candelaria, por ejemplo, que estuve preso, ni siquiera me podía parar porque las hamacas eran 3 hamacas, una sobre otra. Uno no se podía parar, no podía respirar porque el aire se le iba a uno. Para pasar al baño eran las condiciones más infrahumanas que hay. Uno era agachado por todas las partes, esquivando seres humanos. Seres humanos. Es que donde pillen perros, metidos como estábamos nosotros en la Candelaria o en las cárceles colombianas, meten a la cárcel a que tenga los perros así. Los denuncian por maltrato animal. Es que ni los pollos se pueden tener así como nos tenían a nosotros en las condiciones infrahumanas. Imagínese entonces esto, imagínese el cuadro. Comete un delito por el descuido del Estado o por una decisión propia, por lo que sea. La ley colombiana dice que somos resocializadores, es decir, lo que se nos escape y que empiece a cometer delitos por ahí, apenas le echemos garra, lo metemos a la cárcel, no para castigarlo, sino para enseñarle el camino del bien, de la resocialización, porque aquí dice, el bendito texto colombiano dice resocialización. No dice castigo, siquiera resocialización. El fin de la prisionalización es la resocialización. Y el tipo, voy a poner un ejemplo, no fue el mío, el tipo bien llevado en Santo Domingo Sabio, bien llevado por aquí en las Lomas, en San Javier, por allá en todos esos lados así, en una casa de tablas, montado en la barraca, vendiéndole el perico al otro, vendiéndole el perico al otro, por ahí ganándose 20.000 por al día, cuidando las cosas por ahí, viviendo, sintiéndose estrecho, durmiendo en una cama de tablas y quejándose de eso porque no podía comer sino 1 o 2 veces al día maluco, y coge el Estado que le va a enseñar cuál es la dignidad humana y lo tira a una cárcel que no es cárcel, a un calabozo improvisado, a un parqueadero, al piso, con el calor más infernal, a dormir en una colchoneta que le tiene que traer la familia en el piso pegado, dormís pegado al piso, con los calores más infernales del mundo. A ser gobernado por los mismos presos que están allá, porque allá no gobierna la autoridad, de ninguna cárcel gobierna la autoridad, eso es mentiras, ninguna autoridad. La autoridad sirve para custodiar de ir para afuera, no hace ninguna actividad dentro de la cárcel. Allá quedamos en la misma plaza, la mismo perico, el mismo tusi, la misma marihuana, el mismo alcohol, las mismas fiestas, las mismas cosas que se ven en los barrios. Simplemente que en condiciones peores, encerrados como unos locos, con 3 baños, 3 sanitarios para 500 personas al día. 500 personas con 3 sanitarios, 500 personas dan dignidad humana. Y yo decía, y entraba el sargento Duarte allá y decía, aquí respetamos, los hemos respetado. Y yo, bastardo, Dios mío, bastardo. Acaban de capturar personas por cosas mucho inferiores a lo que ellos estaban haciendo. Eso es un secuestro, eso no está estipulado en ninguna ley, eso no dice en ninguna ley. La ley dice que usted como recluso tiene que tener unos derechos fundamentales, empezando por el espacio, que es ser de 3 metros por 3 metros, con una cama cómoda que tiene que proporcionar el Estado, con un colchón y con una frazada. No porque se lo merezca, es porque el Estado dice que usted lo va a resocializar, que le va a enseñar cómo vive un ser humano y cómo debe de vivir un ser humano. Cómo deben de tener a un ser humano en prisión. Y no es que quiera que la gente viva con unos bacanes en las cárceles, es porque así dice la ley, entonces cambian la ley. Entonces no incumplan la ley, que es que los protectores de la ley, un fiscal, viviendo por aquí en esos barrios donde yo vivo, por ahí en otros barrios, durmiendo en sus camas amplias y no sé qué, ufanándose de ser protectores de la ley y ser custodios de la ley en general, secuestrando y dando la orden para secuestrar gente ahí. Si usted no tiene el sistema, penal o el sistema carcelario acondicionado, entonces no se ponga a cometer delitos y a violentar la ley, porque usted es un defensor de la ley, señor fiscal, señor juez, no haga eso.
porque se convierte también usted en un delincuente, pero ¿quién lo acusa a usted? Nadie. Yo fui víctima de un secuestro de 15 meses, secuestro literal, y vaya, levántese a comer, ¿qué es? Víctima de la otra corrupción más grande que hay, dignidad humana. Un desayuno, un chocolate que no era chocolate, yo se los he mencionado, una salchichita, sí, literal, es que no es la salchichita pasada, pues hay 25 gramos, y una arepa fría, así como la venden en las tiendas, que eso viene congelado, fría, cómasela, como si fuera un perro. Y el almuerzo, una cucharada de arroz, una cucharada de ensalada y una carnita ahí de 50 gramos para que usted coma, que usted no se la come, gas, con todo el respeto, gas la comida en la cárcel, gas. Lo mismo en la noche, la misma cosa, gas. ¿Y sabe cuánto dan para que un reo se alimente? ¿Cuánto dan esas porquerías de corruptos? 84,000 pesos al día para cada recluso, 84,000 pesos. Puedo comer 3 comidas en un restaurante y les queda plata a esos desgraciados. Ellos nos dan a nosotros por ahí 10,000 pesos y se quedan con 74,000 para ellos, para la corrupción, porque ahí tienen que comer todos. Y lo digo yo con conocimiento de causa, que peleé por la comida. Eso es dignidad humana. Eso es tratar a un ser humano con dignidad en la cárcel. Dignidad humana, una persona preocupada con la pobreza más absoluta del mundo, pagando un delito, está bien, tiene derecho a su defensa. El Estado le proporciona la defensa al tipo. El Estado le proporciona ropa, almán, zapatos y todo eso que tiene que proporcionarle a los reclusos para que ellos sepan que entraron en los brazos protectores y amorosos del Estado. Eso es lo que reza el primer capítulo del Código Penal colombiano. El respeto a la dignidad humana debe garantizarse. Un calabozo está hecho para que usted ahí dure 3 días, si lo cogió un fin de semana y no tienen cómo hacerlo máximo. De ahí en adelante se considera que están violando, vulnerando los derechos humanos y la dignidad humana, y lo dice Amnistía Internacional, lo dice la Comisión Interamericana para Derechos Humanos, lo dicen sendos libros de derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, empezando por mí, yo duré 15 meses en un calabozo, no vi un rayo de sol durante 15 meses, ni un rayo de sol, tanto así que yo salí a la calle, todo estoy quemado, porque salí a la calle, aguanté sol y me quemé, porque no vi en 15 meses un rayo de sol. No teníamos derecho al ejercicio, no teníamos derecho al sol, no teníamos derecho a visita. Que Colombia no puede quitarle la visita porque el vínculo familiar, vuelvo y repito, tiene que ser garantista de ese vínculo familiar porque es resocializador y no puede abandonar. Yo 15 meses estuve sin una mujer en la cárcel, sin mi mujer en la cárcel, 15 meses. El infierno, dignidad humana. Dignidad humana, vos no sabías, en la Candelaria estábamos como 3 metros bajo tierra, vos no sabías cuándo era de noche, cuándo era de día. 500 personas en un espacio, en un apartamento, Dios mío. Dormíamos con los pies uno encima de otro. Dormíamos, allá se levantó con ganas de llorar todos los días. El olor a heces humanas, el olor a orina, el olor a sudar, la cara de desconsuelo de los seres humanos. Tengo fotos ahí que algún día voy a compartir con ustedes y videos de lo que se vivía allá. Yo no sé a veces ni siquiera quién es más delincuente. Si el delincuente que está allá que entra por desconocimiento o un don señor que se quemó las pestañas en la universidad estudiando jurisprudencia y en la carrera se quemaron como fueran para llegar a ser fiscales y jueces de la República que dictan las leyes y son protectores de las leyes. Y yo decía, esto sí es la contradicción. ¿Y quién les va a meter a la cárcel a ellos? ¿Quién los va a meter a la cárcel a ellos? ¿Quién? Si usted retiene una persona por 1 hora. Yo tenía un caso allá de un muchacho que no voy a justificar, porque si en la ley está escrito, escrito está. Retuvo la señora contra su voluntad 1 hora en una pelea en la pieza de él, en la habitación de él. La retuvo 1 hora contra la voluntad de él, peleando y discutiendo.
Cuando lo cogieron por secuestro, él está pagando secuestro, 28 años de secuestro. Por una hora, y no es literal lo que le estoy diciendo, una hora. ¿Quién le va a meter al fiscal mío los mismos 28 años por retenerme 15 meses? Primero, sin cometer un delito. Bueno, que no sepa que cometió un delito. Listo. Que crea que cometió un delito. Peor aún, si vos sos un sindicado se presume que hasta que no hay una sentencia condenatoria, vos sos una persona inocente y debe ser tratada con toda la dignidad humana. Yo no cometí el delito, no lo cometí. Y estuve en los calabozos 15 meses, siendo sindicado, sin comprobarse ningún delito. Tenían que tratarme como si fuera una persona normal, garantizarme absolutamente todo. Entonces, con total seguridad, ni en estos calabozos de Medellín, en estos cementerios de hombres vivos que son los calabozos de Medellín, la Sijín, la Candelaria, los Gómez, las estaciones de policías, nadie sabe, porque eso lo dice la familia, nadie sabe. Usted pasa por las estaciones y se piensa que son unas estaciones de policías. Empezamos porque son estaciones de policías y violan la ley, extralimitación de funciones. ¿Qué hacen los policías cuidando supuestamente los bandidos que cogen? Eso no es el INPE, pues, no están pagándole al INPE, pues. Están recibiendo una plata gorda por eso. Los mayores, los policías, todos están recibiendo una plata gorda de parte del Estado por hacer lo que no les corresponde. En vez de estar, digamos, en sus funciones cualquiera de control ciudadano, o de mano ciudadana, están cuidando personas. Y usted sabe que usted pasa por una estación en Medellín y y hay 400 y 500 seres humanos en unos calabocitos chiquiticos que hicieron para 20 o 30 personas. Y que hay 400 personas. ¿Sí sabía usted eso? Sí sabía que ahí en esa estación de policía que está llamado a cuidarlo usted, ahí es un poco de bandidos, cuidando supuestamente a los bandidos, un poco de secuestradores, un poco de gente que infringe la ley, sí sabía. Y que está violando el primer principio del derecho penal, que es el derecho a la dignidad humana. Bueno, téngalos, extralimítese en funciones, señor policía, mayor de la policía, extralimítese. Vuélvase director de una cárcel improvisada, móntela, para que le paguen el platal que le pagan diario por eso, no me importa. Pero entonces dele dignidad a los presos, pues. Dele tranquilidad a sus familias. Déjenla ver a su esposa, a sus hijos. Si presumís que eso es una persona que está haciendo cumplir la ley y que estás capturando bandidos porque están infringiendo la ley, entonces no te comportas vos mismo en un bandido. Porque cualquier persona que infrinja la ley dice que es un bandido, o sea, es decir, es culpable de un delito que cometió. Y la ley 65, que también es una ley, dice que los seres humanos o las personas hay que tenerlas en estas y en estas condiciones. Si incumplís uno, si la ley dice, tenés que darle sol a las personas mínimo 1 hora al día, y si uno le da sol, te convertís en un secuestrador, en una persona que da tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas. En eso te convertís, y en eso se han convertido todas las estaciones de policía y todas las cosas de Medellín. Dignidad humana. Nunca viví un solo día de los 21 años, 6 meses que estoy en prisión, que tuviera respeto por la dignidad humana. Ninguna, en ninguna parte se me garantizó a mí, ni la alimentación, ni el derecho a la educación, nada, en ninguna parte, ni en las nuevas cárceles colombianas, y voy a hablarles de eso en adelante, que eso es lo que hablaba, porque me dediqué a estudiar el Código Penal. Entonces es un tema bastante neurálgico, bastante complicado, que desde el principio rector, desde el primer capítulo que reza el Código Penal colombiano, la justicia colombiana, el Código Penal colombiano, que rezaba y decía, el padre de estos escritos, de las leyes, decía que era preferible que 100 culpables quedaran en libertad a que un inocente fuera condenado. Aquí es al contrario. Deberíamos de replantear el código, entonces, para que no me estuvieran hablando carreta acá, replantear el código. Vamos a decir que es castigo y que un preso no merece nada. Yo conocí un preso que me decía, yo le decía a un preso por ahí en Convita, y le decía, yo era un profesor que había matado a alguien, y le decía, hey, ¿sabes qué? No me parece, me quedé comida tan mal, y yo, ¿qué? Y me decía, ¿el que querés vos, pues?
hoy gana ese, yo no me merezco ni esta comida que me dan aquí, que yo metí un ser humano, un man de conciencia, me imagino yo, pues un man de conciencia, está contento con su castigo y con sus cosas, pues, ¿cierto? Pues entonces convirtamos el código en eso. No escribamos lo que no vamos a cumplir. Cambiemos el código de la dignidad humana, digamos. Y vuelvo y esbozo, y voy a terminar acá esa reflexión sobre lo que es la dignidad humana con lo siguiente, con lo que considero yo que es lo siguiente. Acordémonos de cosas importantes o cosas que son valiosas para tener en cuenta acá hay países que son garantistas y pueden darse el lujo de pronto castigar vehementemente a las personas que cometen delitos. Ahora voy a entrar a otro tema que también es complejo. Hay personas o personitas que tienen problemas que son psicológicos, psiquiátricos o de alguna manera que tienen una mentecita que está un poco dañadita en Estados Unidos, como que los ejecutan o algo así por estudios que hacen profundos que ya no se mejoran, pases, sociópatas, psicópatas, personajes como estos que uno dice, bueno, de pronto podría haber algún castigo ejemplarizante para estas personas porque tienen una condición. No lo voy a decir porque no voy a hacer juez de este tipo de cosas, ¿cierto? Pero lo que iba a decir es que la mayoría de esas personas que están llegando a la cárcel son un poco de pelados. En los 18 años para caer a la cárcel y empiezan una chorrera de pelados para la cárcel, y letrados, sin estudios, sin nada, porque cogieron por matar, por lo que sea, tan abandonados del Estado en todo sentido, súper pobres, re mal, de familias, como se dice esto, disfuncionales, de todo eso, y caen a los brazos amorosos del Estado para que los resocialice. Y aquí lo que encuentran, y se lo digo con todo conocimiento de causa, encuentran que entraron a la prisión a especializarse en cualquier tipo de delitos que ellos hayan iniciado. Allá sí se especializan. Allá lo que no tuvieron tiempo de conocer, allá lo conocen. Allá se socializan con todos, con el duro, con el menos duro, con el que maneja el barrio, con el que no sé qué, con el que todos. Y allá terminan de mejorar su proceso carcelario. Y lo digo con total seguridad, con total seguridad. El Estado no lo resocializa. El Estado no lo acoge y le dice, venga mi hijo, le enseño a trabajar. Venga mi hijo, le doy estudio, termine sus estudios, mi hijo, y termine como un bachiller en la calle y devuelva así. Cuando sale a la cárcel le da la oportunidad laboral. No, coge y contienen el delito, lo especializan y lo mandan a la cárcel especializado. Y le estoy diciendo con total conocimiento de causa. Eso es lo que pasa en las cárceles. Aquí no pasa nada. En la cárcel no pasa nada. Usted pasar 10, 12, 15, 20 años en la cárcel y usted sale peor de como ingresó. El Estado no hace nada. Nada es nada. Ni un granito de arena le aporta su conocimiento, a su ser, a su personalidad. Nunca le muestran el camino, empezando como lo tratan. ¿Usted sabe con qué rabia salen las personas cuando recuperan la libertad? ¿Con qué ganas de vengarse del Estado colombiano? ¿Con qué ganas? Ahora sí voy a hacer lo que es, pero voy a hacerlo con más cuidado. Entonces, vuelvo y repito, porque muchas personas están en contra de esto. No es que esté diciendo que a los reclusos, aunque sí lo estoy diciendo, no estoy diciendo que los reclusos tienen que ser tratados como reyes. Deben ser tratados con dignidad humana. Y si no, cambiemos el texto de la ley, porque si no, jueces, fiscales, policías, no son sino una banda de criminales cometiendo delitos peores que el que está allá metido. Si vos no le vas a garantizar a una persona la resocialización o los derechos humanos y le vamos a mostrar cómo se trata a un ser humano, vienen de hogares disfuncionales y entran a sistemas de justicia más disfuncionales todavía. Y si cae en manos del INPEC, que está constituido, está declarado hace años como un cúmulo de cosas inconstitucionales, porque es lo más inconstitucional que es, entonces caen de hogares disfuncionales a órganos del Estado más disfuncionales todavía. Más loco se queda uno, más loco. Uno no sabe ni qué hacer. Ve, es que estos que lo cogen a uno aquí. Dignidad humana. Es mucha tela para cortar en el tema de la dignidad humana. Lo estoy esbozando
abiertamente desde un tema que desconozco y estoy directamente tratando sobre el tema que tiene que ver con las prisiones, que es el tema que yo conozco de primera mano y por el que luché los 20 años que estuve en prisión, 21 años, 6 meses, luché, póngale usted por ahí 18 años luché porque se cumpliera la ley. Un bandido diciéndole a los estamentos de justicia de Colombia que cumplieran la ley. O replantear el código, o replantear lo que estamos haciendo. Y si vos tenés un sistema carcelario como es el de Colombia para 30.000 reclusos, ¿qué haces con 170.000 reclusos? El hacinamiento carcelario en Colombia supera el 400% en Colombia. El hacinamiento carcelario. El 400% en Colombia. Donde tiene que haber una persona, hay por ahí 40 personas. Donde tiene que haber 100, imagínense. Entonces, hemos hecho este breve esbozo por lo que es el tema de la dignidad humana al interior de las cárceles. Vamos a sacar entonces un momento para el tema bíblico. Vamos a tener una oración, como siempre. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ahora que estamos hablando del tema de la dignidad humana, Señor, abre el entendimiento y el corazón de las personas que están a cargo de impartir justicia, Señor. Que vean en cada persona, en cada ser, no importa el error que haya cometido, un ser humano que merece ser tratado con dignidad, Señor. Una persona que debería caer en brazos de la justicia para encauzarlo por el camino correcto, no para empeorar su situación, porque si no, este problema jamás va a acabar, este problema de delincuencia jamás va a acabar, Señor. Señor, te voy a pedir porque pongas amor en los jueces, fiscales, policías, señores, para que entiendan que son seres humanos que necesitan de la ayuda de ellos para encauzarse por un buen camino, Señor. Pido también, por lo que siempre pido a través de tu arcángel Samuel, por el amor propio, por el amor en las personas que se reconozcan como seres únicos, especiales, amados de Dios, Señor, que de esta manera puedan impartir el amor hacia sus madres, que a veces las tenemos olvidadas, que a veces no las llamamos, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros semejantes y aún a nuestros enemigos, si es que lo tenemos. También pido por protección a través de tu arcángel Miguel, Señor, protección para nuestras familias, protección personal, protección para los autos, protección para los negocios, protección para nuestros hogares, nuestras casas. Señor, que tú con tu espada poderosa alejes toda envidia, toda rencilla, todo rencor de nuestras vidas, Señor. Señor, también te pido a través de tu arcángel Rafael, que traiga salud a todas las personas que se encuentran en los hospitales, en las cárceles, Señor. Trae salud mental, espiritual, física a todas las personas. Señor, que tengamos una salud holística en cada uno de los aspectos de nosotros, que tengamos una salud integral. Señor, a través de tu arcángel Uriel, trae bendiciones sobre cada una de las casas, que haya alimento en cada una de las mesas. Señor, que como hijos tuyos, merecedores de todas las cosas buenas que hay en la vida, progresemos en nuestros proyectos siempre que sean buenos, justos y puros, que no nos dejemos vencer de la avaricia, del egoísmo o de la tacañería, Señor, y con las bendiciones que tú nos des podamos compartirlas con todas las personas que necesitan tanto de nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, de los profetas,
Señor, que nos han visitado, Señor. Te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a pasar a leer un texto de la Biblia. Aunque tengo la Biblia acá, nosotros vamos a leer a Génesis 6, que dice la maldad de los hombres, y está el primer capítulo que empieza, Noé construye el arca. Pero he querido leerla de la Biblia de las Américas, que es la que tiene la traducción más literal del hebreo, de los textos antiguos que encontraron. Entonces no voy a utilizar este texto bíblico, pero voy a utilizar este que es de la Biblia de Jerusalén. Dice de la siguiente manera: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y vio el Señor que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estos son los descendientes de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé anduvo con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí voy a destruirlos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esa manera lo harás. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una ventana para el arca, la terminarás a 1 codo por arriba, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo y segundo y tercero. Y aquí yo voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para que estén contigo. Serán macho y hembra. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que vivan. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. Aquí volvemos y entramos al tema que decimos que son polémicos. Voy a empezar de modo tranquilo diciendo lo siguiente. Si tu razonamiento, si tu creencia, si tu fe
Cree el texto literalmente como ocurrió, como está acá enmarcado, magnífico. No hay ningún problema, no hay ninguna discusión frente a este tema. Si crees tú que la maldad se había enseñoreado sobre estas personas en ese tiempo y que por esto Dios cogió y mandó a Noé, a una persona, a hacer un arca, y fuera de eso le mandó a entrar en el arca una parejita por cada animal terrestre y que volara y reptiles, magnífico. No hay lío con esto. ¿De dónde viene la preocupación de nosotros, o la preocupación mía más que todo? Es para las personas que no encuentran el relato bíblico razonable. Razonable porque parecen de las mismas historias épicas y mítico-mágicas que aparecen en la Biblia, porque hay mucho que pensar sobre la tarea empezando que tenía Noé, ¿cierto? Construir un arca, digamos que sea posible, porque digamos que de pronto las personas habían madurado pues en sus artes y en sus oficios, como vimos en el capítulo anterior, que cada uno tenía como su destreza para hacer alguna cosa. Eso es posible hasta ese momento. Que los hijos de los hombres se hayan juntado con los hijos, con las hijas de los hombres, se hayan engendrado varones, héroes, eso es posible, eso se sigue viendo hoy en día, y así va la vida y así va la historia. A veces resulta un poco complicado, es decir, cómo voy a meter un ave de cada especie, un animalito de cada especie al arca para que sean parejitas y para poder que vuelva a renacer este mundo y no sé qué, y que voy a destruirlos todos porque Dios se enojó mucho y que... A los que no entiendan ese razonamiento, a los que no entiendan esta lectura de un modo literal, yo vuelvo a los principios que estaba diciendo. Retomemos a Moisés, que estaba enfrentando una ardua tarea. Era escribir el Génesis, escribir el origen de todo lo que había pasado hasta donde llegan a él. De ahí para ahí, digamos que le quedó fácil, o un poquitico antes le quedó fácil porque era historia que él vivió, pero antes era una historia que no creo que haya sido la tradición oral. Esto tuvo que haber sido algo especial que le pasó ahí, mediante visiones o mediante lo que creen de la zarza ardiente o la nave que bajó, según los ufólogos, cualquier cosa, pero él tuvo que tener algo que le mostró cómo se desarrolló ciertos acontecimientos en esos días. Entonces, nosotros nos orientamos por creer que es algo más bien metafórico, algo simbólico, para que las personas, sobre todo las juventudes que se han escapado, se han apartado tanto de la espiritualidad, no crean que todo lo que tiene que decir es un asunto literal. Eso era una corriente literaria, por decir algo, y estamos hablando de unas metáforas de algo que estaba pasando en términos globales sobre la humanidad, y empieza a ejemplificarlo el tipo de esa manera. Acuérdense que la vez pasada hablábamos de que puede ser que en algún momento este Abel estaba representando todo lo que era la obra buena, todas las personas justas, todas las personas que en el libre albedrío Dios les había encaminado como por esos buenos pasos y no se habían apartado de su nivel de conciencia y estaban metidos. Y en su libre albedrío también unas personas eran caínes que se habían apartado como hacia el mal. Y acuérdense de este relato que puede continuar de una misma corriente y de una misma manera, que Caín se fue hasta cierto lugar, hacia cierta región, por allá se encontró con mujeres, tuvo esposas y tuvo hijas y tuvo todas esas cosas y tal, y ahí aparecen dos corrientes, por decir una que se inclinó a un nivel de conciencia un poco deshonroso o hacia el mal, y otros que permanecieron un poquitico en el camino del bien. Y habla acá de que esa corriente del mal es por la que está preocupado Dios aquí en este momento, y dice que conocieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y eso sigue pasando todavía hoy en día. Sigue pasando, se mezclan. A unos dicen que son ángeles y que fueron, estuvieron con las muchachas y que todo eso.
Otros en un sentido metafórico hablan de que es esa unión que hay entre los hijos, la corriente que quedó con esa conciencia sana, buena, por decir esa corriente de Abel, con la corriente de Caín, se mezclan estos hombres con las mujeres y empiezan a inclinar la balanza como hacia el mal, porque estaban como hablando del mal en estos casos. O sea, aquí hablan incluso de los Nepilín, que se hablaba de los caídos. Unos piensan que son los ángeles caídos, otros piensan que son los gigantes, otros piensan que en el sentido metafórico están hablando de los gigantes, de los que tenían el poder, de los que habían acaparado fuerza y control en ese tiempo de esas sociedades. De eso es lo que está hablando acá. Y aparece luego el tema del arca aquí de Noé. Aparece un hombre justo, con gracia ante los ojos de Dios. Está hablando de los buenos, o el primer líder, por así decirlo, religioso, el primer líder positivo que había allá, que conservaba unos principios, digamos que éticos, buenos, del principio, del origen, y por ahí, por esa corriente, habría criado a sus 3 hijos, a los muchachos que acabamos de mencionar acá, Sem, Can y Jafet, me parece que se llamaban los 3 hijos de él, y empiezan como a orientarse por esa corriente, y nace, digamos, vamos a ponerlo así, el primer predicador, y empieza, digamos, a ejemplificar una comunidad, digamos, el arca, a conservar como esos buenos principios, esas cuestiones prácticas que dan en esa época, a crear de otra vez ese Edén, donde estaban las especies, los animales, las cosas, pero que fuera como una comunidad de un poco de más, de principios más puros. Yo vuelvo y repito, no queremos cambiar la historia, no. Si tú piensas que Adán construyó el arca y que Dios de verdad se enojó y se emberriondó el viejo y dijo voy a matar a todos y los va a matar y los voy a ahogar, que no me imagino a Dios en esas, pues yo en lo personal no. Pienso que hay unos procesos para eso, que por causa del hombre nos autodestruimos, pero no creo como en ese Dios lleno de rabia, por allá todo vengadorcito, va a matar, eso no lo piensan ni los hombres a veces, que aguantamos más maldad. Pero ese es un ejemplo de cosas. Entonces, quien considere el texto literal, quien considere el arca de Noé, el tipo que se puso a trabajar con sus 3 hijos y que los otros se lo gozaban y que le decían, ¿qué? Y tan, venga con las muchachas de nosotros y lo invitan porque vea mal, no sé qué tanto. Ahí, y luego que él empezó por la tarea dura de los animalitos, que me parece más dura, quienes lo crean, perfecto. Quienes no lo crean y crean que aquí lo que hay es un paralelismo entre lo que era el bien y el mal, esas 2 corrientes que siguen imperando hasta hoy en día, y que en eso hubieron esas uniones que ahora, y me perdonan el paralelismo que voy a decir, que igual hay buenas mujeres que se meten con malos hombres, buenos hombres que se meten con malas mujeres, y empieza esa mezcolanza, y a veces el mal tira más a dañar a la persona buena que la buena, a arreglar a la persona mala en comportamiento o mala en cualquier otro asunto. Entonces era lo mismo que pasaba. Los hijos de Dios, es decir, estas personas que tenían la conciencia limpia, empezaron a mezclarse con esta corriente de Caín, por poner a Caín como una corriente de las cosas no debidas, y empezaron a tener hijos y hijas, y ahí nacieron héroes, los hombres buenos con las mujeres malas y todo eso, pero eso iba a la balanza inclinándose como al lado malo, hasta que llaman a un primer predicador, a una conciencia que empieza a decir, hey, vamos para el arca todos, vamos para el arca, vamos a poner aquí en unos términos metafóricos aquí, vamos para la iglesia, vamos para el templo, vamos a volver a Dios, vámonos para allá, ese es el arca, vámonos para acá, para este Edén que estoy formando acá, ahí los invito con mi hijo Sem, Can y Jafet, vengan, los invito para este lado. Quienes crean, eso es un asunto metafórico que está pasando en esa época, tratar de mantener vivas y libres las buenas costumbres que vivían en esa época. Esto es solo para las personas. Ahora, que desde el punto de vista científico, seguimos con lo mismo. La ciencia
sigue analizando el tema como, como el tema de los principios de la maldad. Es una forma de ejemplificar aquí las cosas. El tema de la maldad viene ejemplificando, y cuando habla del diluvio, obvio, también dice la ciencia que puede haber sido el tema de que obviamente habían inundaciones en esa época y todo eso, pero no creo aquí que sea lo que está hablando Moisés tan específicamente, que esté como mezclando esa metáfora o esa historia que le está contando o esa visión que le están mostrando con unos temas científicos y esté hablando de una inundación o algo que está pasando especialmente en esa época. En esa época lo estoy mezclando como de un modo científico. No. Aquí está hablando de lo que es la corrupción social, científicamente hablando, en la antropología habla de eso, de la decadencia de las personas hablando científicamente. Habla científicamente cuando tratan de explicar esto de los gigantes de esa época. La antropología también lo menciona como los clanes poderosos que habían como en esa época, que estaban acaparando todo este tipo de cosas. Pero para nosotros, en la concepción de nosotros, aquí está hablando de lo bueno o lo malo. Aquí está hablando de las primeras personas, los primeros pastores, los primeros predicadores, los primeros sacerdotes que empezaron a preocuparse porque el libre albedrío estaba llevando a las personas a actos que de pronto lo estaban alejando de Dios, de un nivel de conciencia bueno, y empieza este hombre a tratar de enderezar y a meter en un arca, a meter en ese templo, en un arca de Dios, a meterlos en un pequeño Edén, en un sector, en una comunidad, a personas, a ver si de pronto se podía preservar algunos principios que fueran justos, buenos y puros, porque si no nos íbamos a perder absolutamente todos en el mundo. La historia de la antigüedad sigue siendo la misma historia de hoy en día. Es la misma historia de hoy en día. Los hijos de los hombres y las hijas de Dios, y los hijos de Dios siguen aún en mezclas con los hijos de los hombres, o los hijos del mal, o los hijos del pecado. Siguen mezclándose. Y sigue el mal ejemplificando aquí como acciones que no son correctas para tu bienestar personal o espiritual o mental, ejemplificándolo acá como de ese modo. Sigue abarcando esto. Ahorita hay más estrés, más dolores de cabeza, más parejas infelices, más cosas, como ejemplificando que el mal sigue ganando terreno, pero sin embargo ahí están los otros. Ahí está el sacerdote en la iglesia católica, ahí está el pastor en la iglesia protestante, ahí está en la ermita el rabí, y así por el estilo. Hay diferentes líderes a nivel mundial que están tratando de entrar a las personas siempre permanentemente a ese arca de bondad, a ese arca donde todavía hay un paraíso lleno de cosas buenas, lleno de todos los animales de la tierra, de todas las frutas de la tierra, metiéndolos en ese nivel de conciencia que es bueno, justo y puro. Acuérdense que nosotros siempre pensamos que Dios no es una persona que está aislada de nosotros y que juega a los títeres, que es el titiritero de nosotros, que está por allá en la parte externa, tratando de ver qué hacemos y por dónde nos movemos. Pues sería un juego muy grande que él tendría, sino que él está dentro de nosotros. Y acordémonos que para nosotros pecado, para la concepción que tenemos nosotros, es cuando empezamos con un nivel de conciencia que nos va llevando por algo que nos va autolesionando, autojodiendo, poniéndonos la vida a cuadritos por mil cosas. Y yo digo ejemplos acá que son, digamos, alguien lo dijo pecado, pero digamos que son tendencias a perjudicar nuestro nivel de conciencia bueno, justo y puro. O sea, cuando yo tiro cocaína, por ejemplo, pues una persona tira cocaína, él no tiene un bienestar, él tiene un malestar en su organismo, él le pesa acá, se desgasta la plata, le da pereza, no puede dormir, el tipo está rabioso, se está jodiendo, se está alejando. Cuando el tipo tiene moza, él lo está llamando, mientras está con la mujer, cuando la mujer tiene mozo, que él lo está llamando, molestando, se está desgastando con ella, la plata se está dividiendo. No estamos perjudicando a nosotros mismos, nos estamos alejando de Dios, pero de nuestro Dios, es decir, poniendo a Dios
como esas cosas que nos traen paz y tranquilidad a nuestras vidas. Poniendo a Dios, poniendo el bien como esas cosas que nos permiten sonreír a diario, como lo ejemplificaba yo el otro día. Como llegar y saludar a otra persona, vamos a poner que ese es el bien, y llegar y decirle hijo de tantas al otro, ese es el mal. Como decir, no tiro cocaína porque quiero que mi cerebro segregue esa sustancia que me produce bienestar de manera natural, y no la quiero acelerar por el intermedio de la cocaína, porque me va a perjudicar. Entonces, digamos, uno es el bien y otro es el mal, pero está dentro de mí mismo, está dentro de mis determinaciones, de mi conciencia. Por eso yo pongo un paralelismo en este momento y digo, ahí está el arca de Noé. El arca de Noé sigue hoy en día. Si no quieres ir a la iglesia, ahí está tu propio templo, que es tu propio análisis. ¿Quieres entrar al paraíso con todos los animales que Noé metió a su arca, con todas esas semillas y cosas buenas, con ese nivel de conciencia bueno que te traen bienestar a tu vida? Ahí está el arca perdura hasta nuestros días. Los gigantes siguen hoy en día. Los que mandan, los que tienen el poderío, los que nos enseñan lo que no son, ahí siguen los gigantes en la vida, pero la determinación es propia. De estas ejemplificaciones que pone Moisés en esos escritos bíblicos, qué bueno sería que nosotros siempre pudiéramos vivir en el Edén que aún persiste hoy en día. Y es un atrevimiento yo decir, el Edén persiste, el Edén está ahí, los pájaros siguen cantando, el pasto sigue verde, los árboles siguen produciendo frutos, los animales están ahí. Si tienes una mascota, ahí lo ves. El Edén sigue dentro de nosotros, sigue ahí con nosotros. El libre albedrío sigue dentro de nosotros. O sea, es decir, qué bueno que nosotros pudiéramos ver el paraíso día a día, vivir en el Edén día a día, por una autodeterminación, como decía la Biblia. Luego viene este paralelismo con Abel, con el que se le ofrenda a Dios, y entonces Dios le gusta, como Caín, que ofrece que las maticas de los frutos del campo, y a Dios no le gusta y se emberraca, y entonces decide matar a Abel, ejemplificando la maldad y que nace el mal. Eso sigue ahí, pero también está la decisión de ser un Abel. También está, diga, no un Abel yo, el Abel el que viene del principio. O de ser un Caín. Y luego viene la otra determinación, y a mí me duele muchísimo ver cómo las hijas de Dios y los hijos de Dios nos seguimos juntando con los hijos, con las hijas y los hijos del mundo. Porque nos están metiendo en unas películas que no son, hombre. Por eso, tenés que analizar bien y tenés que entrar en conciencia con quién te juntas. La familia es la base de esta sociedad, pero tu esposa a la que vas a elegir y tu esposo al que vas a elegir, si ese es un Abel o es un Caín. ¿Ella es una Abela o es una Caína? ¿Qué es lo que es? La Biblia por allá decía, incluso la iglesia, hay iglesias que prohíben unirse en yugo desigual, y lo dicen con toda razón, porque más fácil arrastra el mal al bien que el bien el mal, al parecer. Pareciera a veces que es más fácil esta tarea. Entonces, tú eres una buena mujer o eres un buen hombre y tienes derecho a vivir en el paraíso, tienes derecho a vivir en el arca de Noé que se está construyendo para ti, tienes derecho a sonreír, tienes derecho a ser feliz. Pero si te metes con una persona que está en el mundo, por así decirlo, que no es hijo de Dios, que es una de las corrientes, tu mundo va a cambiar, tu visión de la vida va a cambiar, y vas a empezar a meterte, a salirte del paraíso, y te vas a empezar a ir para donde está el mal. Hay que analizar cada momento de la vida, hay que tomar decisiones por nuestro propio bienestar. Por egoísmo hay que hacerlo, por egoísmo. Como es de bueno vivir sin preocupaciones. Y no lo estoy diciendo yo porque tengan una persona acá que está al frente de usted que sabe cómo vivir sin ellas, no. Están hablando con una persona que tiene preocupaciones bastante, que brega a defenderlas
a librarse de ellas como puedas. Y llega a aprender y Dios me manda ángeles. He aprendido mucho en estos días de las preocupaciones de la novia mía, que es una mujer que parece que no le preocupará nada y me enseña a vivir el día a día con una sonrisa y ahí voy. Yo no sé si es una Caína, no sé si es una Abel, no sé qué es, pero por el momento tiene me encamina como a un tema de cero preocupaciones. El llamado hoy, para tras este texto, es decir, es entrar al arca. Métase al arca. Aléjese, mujer y hombre, aléjese de los hijos del mundo, por así decirlo. Por así decir, del que te va a causar un malestar, de ese hombre que te va a golpear a ti, de ese hombre que te va a ser infiel, de ese hombre que está perdido en las drogas. Espera, no te estoy diciendo que lo desprecies, espera al menos que se salga, que se convierta, porque no vas a entrar en un infierno y te vas a salir del arca en vez de entrar al arca. Y tal vez voy bregando a entrar ese tipo al arca y él con su incredulidad, él no va a querer entrar al arca. Pidamos siempre a Dios por lo que realmente merecemos. Merecemos vivir en el Edén. ¿Cuántas veces usted se levanta en las mañanas y aún es capaz de escuchar el trino de los pájaros? O si está cerca del campo, ¿cuántos son capaces de escuchar el canto del gallo? ¿Cuántos son capaces de disfrutar de la bruma fría que se levanta en las mañanas y que uno la respira y se llenan los pulmones de buen aire? ¿Cuántos son capaces de disfrutar de una buena vista? ¿Cuántas veces miramos al cielo para recordar que a pesar del asfalto que hay por la tecnología del hombre, que no es nada malo, aún el Edén prevalece? Ese es el Edén externo. Y dentro de nosotros también puede prevalecer el Edén interno, ese Abel o ese Caín. Acuérdense que ese Abel que vivía en armonía, o ese Noé que fue un predicador que vivía y era justo y se sentía feliz, imagino que era un hombre bonachón, parchado, mientras que el otro que estaba en los tragos con las mujeres por allá, estaba mal encarado, aburrido, que no se podía levantar de la pea, de la borrachera, de la loquera que tenía. De pronto ese era más feliz que el otro. Este vivía en el paraíso y este vivía en el infierno. No voy a hacer este paralelismo aún a decir que el infierno y la tierra, el infierno y el cielo están en la misma tierra, pero lo que sí garantizo es que el Edén continúa aquí. Los arbolitos siguen dando fruticos, las vaquitas siguen dando leche, las gallinitas siguen dando huevos, los pájaros siguen cantando, los animalitos siguen moviéndonos la cola. El Edén está aquí, buenas mujeres hay que nos hacen reír, que nos parchamos, que disfrutamos de las pequeñas cosas de la vida, que jugamos. Es decir, ser y parecer es un mensaje que yo quisiera. Hay que ser y parecer en la vida. Hay que ser buena gente y parecer buena gente. Hay que decidir eso. Entra al arca, la invitación que él va a hacer. Vamos todos para el arca. Vamos a encholarnos al arca de Noé. Si no somos capaces por nuestros propios medios, hay muchas ayudas. Dios le dio dones a cada persona y hay personas que nos están guiando. Entres entonces a la iglesia católica a escuchar la palabra, entres en la iglesia protestante, todo el mundo tiene algo bueno que decir. Si quiere ser más buena gente, entonces coja usted con su conciencia, con su propio líder adentro, con su propio predicador que tiene en su conciencia, que es Dios, y váyase entonces a ayudarle a la gente, que eso es mucho más satisfactorio aún. Y sonría, decía sonreír, hermano. Decía, yo aprendí una cosa en la cárcel y a mí me preguntaron, ya se tenía tantas preocupaciones en la cárcel y yo aprendí algo, ahí peleando con Dios, y alguien me decía, ¿y vos qué? ¿Cómo estás? Yo siempre voy a estar bien, así esté mal. Siempre voy a estar bien, así esté mal. Hay que sonreír a cada circunstancia de la vida. Algo estoico me volví yo en la cárcel, aprender que todo eso me mantuvo vivo, por decir algo, porque si no, no hubiera sido capaz. Digo yo, porque imagino, como le digo yo a la novia, que alguna locura de tener yo en mi cabeza, que eso me mantuvo coherente tal vez en la vida, respirar pasito, sonreír, impartir cariño a las personas que más me necesitaban por allá donde estaban. Tal vez eso me mantuvo. Acuérdense, es un cambio de actitud, es un pensamiento que tenemos, un condicionamiento neurolingüístico que hacemos de nosotros mismos, es una decisión
Vivir en el paraíso, no solamente vivir, ver el paraíso, poder verlo, disfrutar de las cosas. Una cosa, y me parece esto muy contradictorio, que yo le admiro o que yo agradezco de la cárcel, es que yo cojo mi camioneta y me voy. Y el mero hecho de disfrutar del viento, de mirar cómo pasan las montañas, los árboles, eso me produce felicidad, me ensancha el pecho a mí, porque en ese encierro, en esas 4 paredes literales que pasé ese tiempo, me hicieron falta y aprendí a reconocer a través de unas ventanitas así. Y me acuerdo que yo en Cómbita miraba por unas ventanitas así y yo decía, es que hey, voy a ver qué pintura me dibujó Dios hoy para mí. Y miraba pues la misma nube, pero a veces cuando pasaba un ave por ahí volando, dice, vea, esa es la nueva pintura y le encontraba algo diferente. Ahora lo disfruto, con seguridad más que muchas personas que simplemente viajan por viajar, es vivir cada momento, es introspectar y agradecer por cada bendición de Dios. Lo que yo les decía siempre, hombre, apuesto que no escuchamos cantar pájaros. Apostamos que no somos conscientes y nunca nos quitamos los zapatos, nunca subimos al cerro del Volador a quitarnos los zapatos y andar por la tierra, tener una conexión con la tierra que pareciera un acto místico. Eso no es místico, eso es una conexión que te produce alegría, paz, parchecito. Una buena conversación con alguien, que no sea una borrachera. Hasta aquí yo voy a dejar como esa disertación, esa invitación a que entren en el arca de Noé. Y voy a retomar el mismo tema de siempre. Nosotros no estamos acá, o yo no estoy acá para hablar cháchara. Qué pereza hablar y no practicar. Qué pereza. Yo estoy aquí sentado por esto, yo se los he dicho y a mí no me da pena porque pues para eso estoy acá, porque no tengo el dinero para tirarme a la calle y porque hay que cumplir con los requisitos para Facebook, para YouTube, para Quick, para poder crecer en esto y mirar que la gente nos vea, porque acuérdense que el sueño de nosotros es tener 1 millón de amigos y 1 millón de amigos que hagamos muchas cosas. Entonces hay un llamado que yo hago. Ojalá alguna persona que nos escuchara dijera, hombre, yo voy a ser el primero, pues van a dar 5 lucas ahí para que ajusten para los primeros panes que van a hacer. O vénganse a mi casa, si están en Medellín, yo recojo pues lo que tengan en su casa, pues para empezar con los primeros regalos para los niños en diciembre o para la ropa que tengan para los pobres. Y yo les aseguro con seguridad que ya no van a ver más en esas transmisiones y no montados en el carro. Yo consigo la gasolina en la camioneta. Yo tengo mi tiempo para hacerlo y voy, y ustedes van a ver que esa misma ropa que me regalaron, ese mismo mercado, esas mismas cosas, esos mismos panes, esas mismas cosas que Dios pone en su corazón para colaborar, ese mismo dinero lo va a repartir por allá, porque yo de corazón no tengo mayores ambiciones en mi vida, no tengo mayores. Yo entendí, aprendí que realmente en la vida lo que tiene valor, lo que realmente tiene valor no se puede comprar con dinero, nada. El sudado de mi mamá no lo puedo comprar yo con el abrazo de mi madre, el amor verdadero, nada menos, hombre. Una sonrisa, no puedo tener millones de pesos. Yo he estado reunido con narcotraficantes llenos de plata y llorando y sufriendo y peados y tomando Macallan de 18 millones de pesos, y eso no les trae a ellos ninguna felicidad, nada. Lo que realmente tiene valor en la vida no se puede comprar. Yo no tengo mayores ambiciones, obvio, yo soy hijo de Dios, quiero vivir cómodo, yo sé lo que quiero y sé cuáles son mis experiencias, y sé lo que Dios me ha dado hasta el momento y sé lo que me dará, pero no. El sueño mío literalmente es personal, es una cosa que no solamente quiero hacerla yo, sino que ustedes que van a hacer la mano de Dios, la empecemos a hacer. Alguien, el primero que diga hey, yo voy a ser el primero que voy a regalar 1,000 pesos, o que tengo una ropa acá y está en Medellín y si no le doy la dirección para que la traigamos. El primero que diga, ese es el problema. La invitación es, mándenos a la calle, hermano. Mándenos a hacer la obra de Dios. Poquitos, sí, pero por algo se empieza, por poquitos. Después vamos a hacer muchos con la ayuda de Dios. Conclusiones de esta noche, de cada de los temas que hemos hablado, es la dignidad humana en cualquiera de los aspectos, no solamente en el tema penal que estamos hablando, es algo que merece respeto, mucho respeto, demasiado.
Así como los animalitos hoy en día merecen todo nuestro respeto y hay sendas normas que amén de eso, muy bien por eso que están haciendo, y piden y solicitan y defienden las sociedades animales, a los animales, hermosos animales, defienden y te ponen prisionero por tráfico de la fauna y porque maltrataste el perrito y porque maltrataste el gatico y porque tienes animales que no son correctos. Acuerden que el ser humano es un ser humano precioso, maravilloso, es la creación excelsa de Dios, y que haya cometido errores o no, también merece nuestra atención. O acuérdense a quién vino Jesús a ayudar aquí. O usted cree que Jesús vino y se parchó, fue con los del Sanedrín, se parchó, fue con Pilatos, parchaba allá y tomando vinito de uvas y en los baños romanos y parche, nada. Eso ya estaban melos, decía Jesús, decía, no, esos manes ya no necesitan de mí, esos maricas están, perdón, esos sujetos están bien. De mí necesitan de los pobres. Y él iba y abrazaba a los mendigos, a los inválidos, los levantaba, a los que nadie se le arrimaba. Yo me imagino ese tipo, y a Teresa Calcuta, qué tesos esos manes. Entonces, vamos nosotros a también a hacer a tener ese pequeño carácter de Jesús. Vamos a lanzarnos a ayudar a las personas que más lo necesitan, sin fastidio, sin rabia, hombre. Sin rabia, que son seres humanos preciosos, hombre, que están en la cárcel, que cometieron un delito, que cometieron un error. Sí, es verdad. Que están en la calle porque fuman bazooka, tienen derecho a toda la dignidad humana más que cualquier otra persona. El que duerme en el piso tiene derecho a ser tratado con dignidad humana. Al que está en prisión tiene derecho a ser tratado con la mayor dignidad humana. Nuestra esposa, nuestro esposo, tiene que ser tratado y tiene todo el derecho, nuestros hijos, a ser tratados con toda la dignidad del mundo. No estamos hablando solo de la cárcel. Entonces, primera conclusión, ojo a cómo tratamos a nuestros semejantes. Si es la ley, que es doña señora ley, tiene que ser mucho más cuidadosa porque es como una madre. Si somos nosotros, desde la esposa, pasando por el hijo, pasando por las gentes que están en la calle, miremos cómo podemos hacer para mejorar las condiciones de dignidad humana de los otros semejantes a nosotros. Segunda conclusión es que quedamos en la historia cuando llegué a Aguachica, y mañana les voy a contar qué pasó en Aguachica, allá cuando me tomé el primer patio en mi historia carcelaria. Tercera conclusión, en la oración, acordémonos del amor propio que debemos de tener, el amor a nuestros semejantes y el amor a nuestros cercanos. Acordémonos de pedir siempre por salud mental, espiritual, física, en cada uno de los aspectos de la vida, tener una salud holística. Acordémonos de pedirle al Arcángel Miguel que nos proteja de toda envidia, de toda rencilla, de todo mal sentimiento que hay. Y acordémonos que somos hijos de Dios a través del Arcángel Uriel, que merecemos todo lo mejor de la vida. Y acordémonos como conclusión también que ahí está la decisión de nosotros de entrar al arca de Noé y reconocer el paraíso que aún está en la tierra. O también está la decisión de no vivir en el paraíso y vivir embotados en nuestros propios problemas de conciencia, entre nuestros propios reproches que tiene la conciencia, porque sabemos que no estamos haciendo el bien para nosotros ni a los semejantes de nosotros. Y la última conclusión es que nos acordemos de colaborar. Hasta aquí cerramos, y voy a cerrar con 5 frases poderosas para concluir este tema. Dice: construye tu arca de valores en medio de la corrupción social. Construye tu arca de valores en medio de la corrupción social. La segunda frase de reflexión que vamos a hacer es: aléjate
de lo que corrompe tu esencia espiritual y legal. Tercer consejo para hoy. Sé justo aunque el mundo te tache de extraño. ¿Cómo no? Eso es verdad. Sea justo. No importa lo que diga la gente. Sea justo, viva bien para usted. Viva bien porque estés feliz, no por parecerse a nadie, hombre. Reconoce a tus gigantes internos y derrótalos con fe y disciplina. ¿Cuántos gigantes internos tenemos nosotros? Cuánta envidia, cuánta pereza, cuánta gula, cuánta cosa no tenemos nosotros, cuánta procrastinación no tenemos nosotros. Derrotar a esos gigantes. Une la justicia humana con la divina, respeta la ley y honra a Dios. Último consejo. Y 5 frases voy a compartir también ustedes de teólogos y científicos. Decía San Agustín, Noé fue justo porque en medio de la corrupción eligió permanecer con Dios. Dijo San Agustín, un pensador, acorde al tema que estamos hablando. Santo Tomás de Aquino dijo, los gigantes simbolizan la soberbia que se levanta contra el Creador. Dijo Santo Tomás de Aquino. Carl Jung dice, los gigantes son fuerzas inconscientes que dominan cuando olvidamos a Dios. Oiga, conciencia e inconsciencia. Buena palabra. No la había utilizado. C.S. Lewis dice, los mitos universales de diluvio son ecos de una verdad sembrada por Dios en la humanidad. Y Albert Einstein dice, la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Con esto nos vamos a despedir de esta transmisión el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.